Muy buenas tardes, agradezco la cordial invitación de parte de la directiva de Sodogastro y también a cada uno de ustedes que todavía al final de dicha actividad están presentes apoyando a lo que es la educación médica continua. Es un reto para mí ya al final, en 20 minutos, poder abordar un tema que es tan complejo, pero vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Y el tema que me ha encargado esta tarde es colitis ulcerosa, que hay de nuevo en el manejo. No tengo conflicto de interés y estos son los temas que voy a abordar, desde los síntomas al diagnóstico, lo que es la medicina de precisión, la inteligencia artificial, las terapias disponibles que tenemos hoy en día y cuáles son las terapias que vienen en un futuro no muy lejano. ¿Qué es la colitis ulcerosa? Es un trastorno inflamatorio crónico del colon, inmunomediado, que tiene predominantemente la afectación a nivel mucoso y que tiene una afectación invariable al recto y con una extensión variable al colon de manera ascendente, continua y simétrica. Existe un 10% de los pacientes que nos llegan a la consulta con una colitis inclasificable. ¿Y cuáles son esos pacientes? Aquellos que con los síntomas clínicos y los demás parámetros no podemos distinguir entre una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. Y es un término que va aplicable a los clínicos. Más sin embargo, la colitis indeterminada es aquella que aún con la pieza quirúrgica el patólogo no puede definir si es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa sigue siendo de etiología desconocida, pero para que esta ocurra tiene que haber una interacción de diferentes factores y dentro de ello vamos a tener lo que es la susceptibilidad genética, como segundo en importancia los factores ambientales y dentro de ello tenemos la contaminación por la industrialización, la dieta, sobre todo aquella que está alta en alimentos procesados, bajas en fibra, que tengan las comidas muy procesadas y también que tengan altos azúcares y contenidos de carbohidratos refinados. Dentro de los factores psicológicos están lo que es el estrés y tenemos factores protectores como es la apendicectomía, en el caso de los pacientes con colitis ulcerosa, lo que es la lactancia y el tabaquismo. No así la ingesta de AINES, que son un factor no protector, el consumo de la ingesta de antibióticos, sobre todo en la etapa de la niñez, entre otros. El tercer factor es la microbiota, que está involucrado, muy importante, ocurriendo lo que es una disbiosis intestinal. Y como último, y no menos importante, lo que es una desregulación de lo que es el sistema inmunológico, activándose lo que es la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Dentro de la fisiopatología, en esta gráfica lo que quiero mostrar es que lo que es aquí podemos ver que estamos frente al epitelio intestinal y cuando hay interacción de los factores que ya mencioné, va a ocurrir lo que es un daño a nivel de la barrera epitelial. Con esto llevamos como consecuencia a la activación del sistema inmunológico, donde viene a actuar la protagonista principal, que es la célula dendrítica, quien va a activar lo que son y a diferenciar los linfocitos T naive. En presencia de lo que son las interleuquinas 12, 17, la 23, el factor de necrosis tumoral alfa, va a haber una respuesta TH2 que va a prevalecer lo que es la activación del interferón, de la necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 12, la 17, la 22, y es aquí donde va a ocurrir lo que es la patogenia de la colitis ulcerosa. Y se van a sumar también lo que es la migración celular desde el vaso sanguíneo de los MATCAM, que son moléculas de adhesión, y las antiinterguinas y otros linfocitos T. La importancia que tiene lo que mencioné anteriormente es que todas las terapias que están disponibles hasta el momento van dirigidas hacia esa diana terapéutica, que son las citoquinas proinflamatorias. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es más frecuente en lo que es América del Norte, presentándose 15 personas por 100.000 habitantes. En lo que es Europa va desde 0.6 a 24, en lo que es Asia y Medio Oriente desde 6.3 por 100.000 personas por año. Y en Oceanía va desde un 7 a un 17%. Ya lo que es la prevalencia, vemos que en lo que son los habitantes de América del Norte se van a presentar 400 por 100.000 habitantes, en lo que es Canadá y Escocia también 400 por 100.000 habitantes, y la más alta se observa en Europa, que va desde 505.000 por 100.000 habitantes. En cuanto a la edad de presentación, es bimodal, puede presentarse un pico en la segunda a cuarta década de la vida y el segundo pico entre lo que es la sexta y la séptima década de la vida.
No existe un estándar oro para poder diagnosticar lo que es la colitis ulcerosa, sino que hay una combinación de criterios a los que se denominan criterios de Lennard-Jones. Y dentro de esos están lo que son los síntomas. Los principales son los episodios de diarrea que se van a presentar, puede ser de manera diurna o nocturna, caracterizados por mayor de 3 veces las evacuaciones que pueden venir presentes de moco o en tal caso pueden presentarse como una rectorragia franca. También tenemos lo que es el dolor abdominal que puede desde leve en los casos iniciales y va a traducir en un momento determinado lo que es las complicaciones como estenosis en un megacolon cuando se presente lo que es un dolor intenso. También va a presentar al paciente distensión abdominal, tenesmo y urgencia defecatoria. Pero existen aproximadamente un 30% de estos pacientes que van a manifestar manifestaciones, valga la redundancia, a nivel extraintestinal, siendo la más frecuente a nivel articular. Y bien mencionó en la conferencia anterior la doctora Gil que vemos como también en el páncreas existen manifestaciones fuera del intestino asociadas a la colitis ulcerosa. En cuanto a las pruebas de analítica, existe un arsenal de pruebas, pero me voy a enfocar principalmente en una de las más importantes, que son los marcadores biológicos o inflamatorios. ¿Y cuáles son estos? La PCR, la velocidad de eritrosedimentación como reactante de fase aguda. A nivel fecal tenemos la calprotectina fecal y la lactoferrina, y con ellos, ¿qué es lo que pretendemos? Ayudar al diagnóstico de la entidad, permiten valorar la actividad de la enfermedad, la evolución, el pronóstico, y también va a ayudar a predecir lo que es la respuesta al tratamiento, pero también podemos predecir una recaída temprana cuando estos marcadores se encuentran elevados. Hago más énfasis en la que tenemos disponible, que es la calprotectina fecal, que tiene una elevada sensibilidad para no retrasar el diagnóstico y una alta especificidad para evitar exploraciones innecesarias y poder hacer un uso eficiente de la colonoscopía. Esta tiene un punto de corte de 250 miligramos con una alta sensibilidad y especificidad, pero un objetivo terapéutico primordial es que el valor sea en 100. El otro criterio son los estudios de imágenes y contamos con una radiografía simple de abdomen para descartar la presencia de un megacolon. En este caso también contamos con la tomografía abdominal y pélvica para descartar complicaciones fuera del intestino como son los abscesos y propias del intestino como las estenosis y como vemos aquí en esta imagen, que sería el engrosamiento de la capa mucosa. Aquí podemos ver un colon tubular y aquí podemos ver la deformidad, en este caso esta paciente del colon transverso que simulaba un cáncer de colon, mas sin embargo terminó siendo una colitis indeterminada. ¿Qué tenemos como novedoso en los métodos de imagen? Lo que es la ecografía intestinal. Y en esta podemos valorar, como vemos aquí, todas las capas del colon, desde la serosa a nivel externo hasta la mucosa a nivel interno. ¿Y cuál es la utilidad actualmente? Que esta nos va a permitir determinar lo que es la extensión de la enfermedad, valorar la respuesta al tratamiento, evaluar cambios transmurales y extramurales. Y dentro de los hallazgos vamos a encontrar lo que es el engrosamiento de la pared intestinal mayor de 4 milímetros. Vamos a ver también irregularidad de la mucosa y pérdida de las austraciones. Este caso que vamos a ver aquí es de una paciente del doctor Kerner Ernest, quien es un experto realizando dicho estudio. Y vemos aquí cómo está el grosor de lo que es la pared antes del tratamiento y 3 días después de administrar lo que es el infliximab, vemos una reducción del grosor de la pared aproximadamente de un 25%. El estándar, podemos decir oro en cuanto a los métodos diagnósticos endoscópicos para poder diagnosticar lo que es una colitis ulcerosa, es la ileocolonoscopía. Y esta nos va a ayudar no solamente al diagnóstico, sino que por medio de ellos podemos valorar lo que es la severidad endoscópica, sobre todo utilizando lo que es la escala de Mayo, en la cual hay ciertos términos que debemos nosotros reportar, como cuáles: el patrón vascular, como vemos aquí, lo que es la presencia de eritema, la friabilidad, la ausencia del mismo, la presencia de erosiones, y ya en un grado 3, lo que más predomina es el sangrado espontáneo y la presencia de ulceraciones. De igual manera, con este método de imagen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar la extensión de la enfermedad y esta puede ir desde una proctitis, una colitis izquierda a una pancolitis, siendo la más frecuente lo que es la colitis izquierda. Pues también a través de lo que es la clasificación de Montreal, que incluye
lo que es la extensión, también se suma lo que es la gravedad. Y esta se va a poder valorar por síntomas clínicos, por parámetros de laboratorio, como vemos aquí al final, y 2 de los signos vitales, como es los latidos y la temperatura. ¿Qué ahora mismo está en boga? Lo que es la inteligencia artificial, que esta vino a sumar lo que es los hallazgos endoscópicos que podemos encontrar en los pacientes para poder diagnosticarlo. La existencia de estos nuevos métodos ha revolucionado el tratamiento, el diagnóstico y la evolución de estos pacientes. ¿Y con qué contamos de esos en la actualidad? Con lo que es la cromodendoscopía, pero por medio de tinción, como es el índigo carmín y el azul de metileno, que en la mayoría tienen la accesibilidad de hacerlo. También tenemos lo que es la cromoendoscopía, pero ya está de manera virtual por las siguientes plataformas o métodos, dependiendo si es Olympus, si es Pentax o si es Fujinon, con el LBI, el FAES y el último agregado que es el ISCAN. También tenemos la endomicroscopía electrónica confocal, que con una sonda, y también podemos ver lo que es el otro método de endocitoscopía, que es lo que van a valorar las estructuras vasculares y las estructuras del epitelio. Y vemos aquí en esta imagen, a través de lo que es la endomicroscopía confocal, donde se va a asemejar mucho a lo que es la histología. Va a poder valorar lo que es la cripta, va a poder valorar lo que es la extravasación del medio de contraste, como es la fluorescina, que se utiliza en este caso, y la distorsión de los vasos sanguíneos, aquí también la extravasación del medio de contraste. La siguiente, la siguiente es la otra método que tenemos nosotros aquí, que es el endocitoscopio, que vamos a ver cómo en la medida en que se aplica, se va a ver como un panal de abeja. Aquí va a haber el elongamiento de las criptas, y aquí puede presentarse desde presencia de células en lo que es las criptas hasta necrosis de las mismas. Parece ciencia ficción, pero esperamos pronto poder tenerlo en nuestro medio. De igual manera, con la aplicación en la plataforma ISCAN de Fujifilm, pues se ha creado un índice endoscópico que se llama Picasso, y en esto lo que queremos valorar es desde la microerosión, los abscesos crípticos, lo que es la presencia de un sangrado difuso o un sangrado más pronunciado. Este es el futuro de la precisión diagnóstica, como se ha hablado ahora de medicina de precisión, y vamos a ver qué queremos evaluar con ellos. Pues la barrera intestinal en tiempo real, podemos valorar lo que es la estructura funcional, la magnificación que va a ser aumentada, podemos evaluar la característica microscópica, como dije, que va a ser muy parecido a lo que es la histología, podemos detectar mediante sondas, podemos aplicar una terapia personalizada, vamos a tener mejor precisión diagnóstica y podemos tomar decisiones en tiempo real. Otro método diagnóstico que tenemos para evaluar la mucosa de colon es la videocápsula endoscópica de colon, y esta va a estar indicada en aquellos pacientes en que no se pudo realizar una colonoscopia completa, aquellos pacientes que tienen contraindicación para la sedación y en pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal de tipo colitis ulcerosa. Luego de tener un diagnóstico con estos métodos que ya yo he mencionado, lo ideal es establecer cuál es la severidad que tiene el paciente al momento del diagnóstico. Existen múltiples índices, ya mencioné algunos, pero este es el nuevo, que es el NIE, que fue elaborado por el doctor Yamamoto. Tiene varias variables, dentro de ellos están que valora la actividad de la enfermedad, el número de las deposiciones, la presencia de PCR, albúmina, se valora el valor de la hemoglobina, los hallazgos endoscópicos. ¿Y qué se agrega ahora en esta? Lo que son los hallazgos histológicos. Y según la puntuación, podemos etiquetar si estamos frente a un paciente que tenga actividad leve, moderada o severa. ¿Qué se habla en la actualidad? Y bien mencionó la primera moderadora, que es la medicina de precisión. Y esto nos va a permitir a nosotros tener una medicina individualizada y personalizada. Vamos a poder determinar qué alteración inmunológica prevalece en el paciente. Podemos seleccionar un tratamiento más adecuado y trasladar los avances de la biología molecular a la práctica clínica. Vamos a poder identificar lo que son los riesgos predictores en el curso de la enfermedad, y vamos a tener importante la información biológica, molecular y de biomarcadores.
Al momento de tratar a un paciente y de haberlo diagnosticado, debemos determinar cuáles son los factores de mal pronóstico para poder elegir mejor lo que es la terapéutica en ese momento. ¿Y cuáles son estos factores? La colitis extensa, la edad joven y el uso de esteroides al momento del diagnóstico, los altos scores de actividad, los marcadores inflamatorios elevados, la hipoalbuminemia que se relaciona con un riesgo de colectomía, la ausencia de curación durante la evolución, que tenga historia familiar de cáncer colorectal y que también tenga la presencia de una colangitis esclerosante primaria. El momento de tratar existe también lo que es la estrategia terapéutica STEP o en forma ascendente o la top-down en pauta descendente, dependiendo de la gravedad con que se encuentre el paciente, si es leve, moderada y severa. Pero ¿a qué nos llaman los expertos ahora? A usar una estrategia tritutaria, o sea, manejar por objetivos. Y lo ponen a corto, mediano y a largo plazo. ¿Qué pretendemos lograr a corto plazo? Una respuesta de los síntomas. A mediano plazo, remisión de esos síntomas, a normalizar lo que es la PCR, a que ocurra un descenso de la caprotectina fecal y que ascienda el crecimiento de los niños. Y ya a largo plazo, lo que es la curación mucosa, la normalización de la calidad de vida y la ausencia de comorbilidades o discapacidad. Se pretende en un futuro no muy lejano que estos expertos incluyan lo que es la curación transmural en la enfermedad de Crohn y la curación histológica en lo que es la colitis ulcerosa. Pero ya actualmente contamos con medicamentos en los cuales ya han estudiado estos pacientes y han visto curación histológica del mismo. Pero ese tiempo y esa terapia que vamos a usar, tenemos que ponerle una fecha. O sea, si nosotros estamos usando un paciente los 5 ASA y queremos valorar con ello lo que es la normalización de la PCR, no vamos a esperar un año para valorar eso, sino que a las 8 semanas nosotros tenemos que hacer una parada y decir, ¿hemos logrado el objetivo o no? Entonces yo ahí decido si modifico, si cambio la terapia. De igual manera, si estoy usando medicamentos anti-TNF como el infliximab y quiero valorar lo que es la curación mucosa, yo voy a esperar aproximadamente 13 semanas, no 1 o 2 años, y así podré hacer las diferentes modificaciones. ¿Con qué tratamiento contamos nosotros actualmente en nuestro país? Con los 5 ASA, los esteroides, los inmunomoduladores e inmunodepresores, las terapias biológicas y las moléculas pequeñas. Pero por asunto de tiempo me voy a centrar en lo que es la terapia biológica. Los primeros protagonistas en el tratamiento fueron los anti-TNF, empezando en el 1999 con el Remicade, o sea, el infliximab. Posterior a eso surgió lo que es el adalimumab, el certolizumab y el golimumab, del cual solo no tenemos disponible el certolizumab en el país. A partir del año 2016, 2013, empezaron a salir lo que son los biosimilares, tanto de adalimumab como de infliximab. ¿Cuáles estudios avalan el uso del infliximab en colitis ulcerosa? El ACT1, el ACT2 y el SUSES, que en eso lo que se utilizó fue terapia combinada con el anti-TNF y la satioprina. Los que avalan el uso de adalimumab está el Ultra 1, el Ultra 2 y el Ultra 3. Y los que avalan el uso de golimumab, el Persuit SC o subcutáneo y de mantenimiento. Todos estos medicamentos, al fin y al cabo, lo que querían era valorar la curación mucosa, la remisión libre de esteroides, la remisión sostenida a largo plazo. Pero ¿qué pasa con los anti-TNF? Que de esos existe 1/3 de los pacientes que van a pedir respuesta en la fase de inducción. Otro tercio va a pedir la respuesta a lo largo del mantenimiento y solo 1/3 se va a mantener estable o en remisión a lo largo del tiempo. En el momento actual, nosotros para poder monitorizar contamos con la detección de anticuerpos y de niveles del fármaco. Y luego de tener el resultado podemos tener 3 escenarios clínicos. ¿Cuáles son esos? Pacientes que tengan niveles elevados de anticuerpos, pero tengan cifras normales del fármaco. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el medicamento por una diana terapéutica diferente, por un efecto farmacodinámico. El otro escenario es que si tenemos niveles elevados de anticuerpos y niveles subóptimos del fármaco, debemos cambiar a otro de la misma clase, pero agregándole un inmunomodulador, y esto ocurre por un efecto inmunogénico. El tercer escenario es que si tenemos niveles de anticuerpo disminuidos e indetectados y subóptimos del fármaco, lo que tenemos que hacer es optimizar el tratamiento, ya sea aumentando la dosis o reduciendo la frecuencia, y esto se ocurre por un efecto farmacocinético. Como parte de la medicina de precisión, tenemos un biomarcador ahora, que es el HLA-DQA1, que se ve muy frecuente en los pacientes con enfermedad celíaca, pero en un estudio de asociación genómica que se observó que el 39% de estos pacientes que portaban esta variante va a conferir un riesgo mayor de 2
que presenten inmunogenicidad. Identificarlo, entonces nos va a permitir a nosotros individualizar lo que son los tratamientos. Se ha visto que una terapia combinada reduce el efecto inmunogénico, pero también no deja de tener efectos secundarios como son las infecciones y la toxicidad hematológica. Pero, gracias a Dios, contamos con una terapia actualmente que es el ustekinumab, donde aunque el paciente presente esa variable, no va a tener ningún inconveniente con lo que es la inmunogenicidad. Múltiples moléculas, todas las que ustedes ven a mano izquierda, todas dirigidas hacia las citoquinas que mencioné en las primeras imágenes de el bloqueo de la interleuquina 2, 6, 23, de las llanuquinasas, del anti-CD3, el CD4 y el L23. ¿Cuáles tenemos disponibles actualmente? Lo que es el ustekinumab y el tofacitinib. Tendré que hacerlo un poquito más rápido porque ya no tengo tiempo. Solo le voy a mencionar, pasaré rápido la diapositiva, el vedolizumab, que va hacia la integrina 4-alfa-B7, aprobado en el 2014 bajo los estudios Gemini, lo que es el ustekinumab, que lo tenemos disponible en el país, que actúa sobre las unidades P40 de la interleuquina 12 y 23. Estos fueron los estudios que avalaron ese medicamento. De nueva integración, aunque todavía no está aprobado para la colitis ulcerosa, sino en artritis psoriática, pero pronto el Trenfia estará aprobado, el que es el guselkumab, tiene la ventaja de que es el único inhibidor selectivo de la interleuquina 23 con doble acción, porque va a bloquear la interleuquina 23, que es el responsable de la inflamación, y se va a unir al CD4, que es un receptor de dicha célula. Tenemos las moléculas pequeñas como el tofacitinib, que no es selectivo ya que actúa sobre la yaquinasa 3 y 1, y fue aprobado por los estudios Optane 1, 2 y Sustain. El upadacitinib, que es un llanuquinasa selectivo hacia la JAK1, y fue aprobado por los estudios UACHIEVE y ACCOMPLISH en lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. El vicilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD3, lo que se detectó al final es que todos los pacientes alcanzaron la remisión clínica endoscópica por varios meses. El daclizumab, también un anticuerpo monoclonal que se une a los receptores de la interleuquina 2 y fue aprobado en la colitis ulcerosa de moderada a grave. Basilizumab también, que va dirigido contra los receptores de la interleucina 2, sobre todo en la proteína CD25. El Skyrizi, el risankizumab, que ese sí fue aprobado para la enfermedad de Crohn bajo los estudios Advanced, Motivate 45, pero prontamente va a estar aprobado en lo que es la colitis ulcerosa. Este es el letrozimab, que es un medicamento modulador del receptor de la esfingomielina 1-fosfato y que va a actuar sobre este receptor y los estudios que lo avalaron para aprobarlo fue el Elevate en la semana 12 como inducción, en la semana 52 como la de mantenimiento. Por último, el mirikizumab, que es el primer antagonista de la interleuquina 23, sobre todo en el P19, y se fue aprobado en pacientes con colitis ulcerosa que no respondían ni a anti-TNF ni a pacientes con terapia convencional, aprobado por la FDA por los estudios LUCEN 1 y 2. ¿Qué nos espera en un futuro no muy lejano? La terapia combinada. ¿Y para qué en esto? Para nosotros poder provocar una disminución de la carga inflamatoria, porque con esto vamos a actuar en dos mecanismos, como es el caso del guselkumab, en la subunidad P19 de la interleuquina 23 y el anti-TNF, que sería el golimumab. Para monitorizar los pacientes debemos hacerlo mediante la clínica, la evaluación endoscópica, los biomarcadores y sobre todo con la ausencia de la discapacidad. Concluyo diciendo que hacer un diagnóstico temprano, ofrecer un tratamiento óptimo, monitorizar adecuadamente la enfermedad son las armas para mejorar el pronóstico de estos pacientes a largo plazo. Una terapia personalizada para adaptar la selección de la clase del fármaco para cada paciente y que aunque no exista una cura para la colitis ulcerosa, los objetivos de este tratamiento van dirigidos a ¿qué? A resolver los síntomas, a mejorar la calidad de vida, a prevenir y tratar las complicaciones. Y que manteniendo una remisión sostenida, con eso podemos modificar lo que es el curso de la enfermedad y así evitar las complicaciones. Y que el monitoreo periódico de dichos pacientes debe ser a través de la evaluación clínica, de los biomarcadores, de los estudios endoscópicos y de los análisis de los cambios histológicos. Para finalizar, una frase del filósofo Jim Rohn que nos dice: el mayor valor de la vida no es lo que consigues, sino en lo que tú te conviertes. Muchas gracias.